Bendiciones, bendiciones para cada uno. Espero que se encuentre muy bien cada persona que entra a ver los mensajes que estamos subiendo en este canal. Yo espero en el Señor que Dios me lo siga bendiciendo a cada persona que entra a ver los mensajes que se suben cada vez que Dios me lo permite. Hoy estamos muy agradecidos con el Señor porque Él nos ha dado vida, continúa dándonos vida. Nos sigue fortaleciendo. Estamos aquí para seguir hablando de Él. Y hoy traemos un tema donde el tema se llama No provoquemos enojar a Dios. No provoquemos enojar a Dios. Sabemos que nosotros, los que todavía tenemos a nuestros papás vivos aquí en este mundo, nuestros padres nos corrigieron cuando nosotros éramos pequeñitos, cuando empezábamos a dar nuestros primeros pasos, y ellos nos empezaron a corregir, a enseñarnos lo que era bueno y lo que no era bueno. Y nosotros sabíamos que habían consecuencias. Si nosotros no obedecíamos, había un castigo. Yo sé que usted lo ha experimentado, lo experimentó. En la mayoría de personas de Centroamérica o del lugar que sea, ha tenido un papá y una mamá para que lo corrija. Y cuando nuestros padres nos corregían, nosotros sabíamos que si nosotros cometíamos una falta, sabíamos qué era lo que venía, qué era la consecuencia que venía. El Señor, usando a Moisés para que le hablara a los israelitas, le dijo unas palabras, y sabemos que esta palabra fue para ese tiempo, para los israelitas, el pueblo de Dios. Pero como nosotros también somos un pueblo de Dios, que por amor y misericordia Dios todavía nos sigue teniendo vivos. Y esta palabra no solamente, como yo digo, no solamente fue para ellos, también es para nosotros, para que nosotros veamos qué puede suceder cuando nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos dijo que no teníamos que hacer. Y vamos a empezar aquí a leer en Deuteronomio 4:25. Aquí nos va a hablar la palabra de Dios, qué es lo que el Señor les dijo a ellos a través de Moisés. El que conoce la palabra de Dios sabe cómo Dios usó a este hombre. Moisés fue muy usado por Dios. Lo usó a él para que le hablara a todo el pueblo. Moisés era uno que intercedía por todos los que estaban ahí. Dios había levantado a Moisés. ¿Para qué lo levantó? Para poder hacer libre al pueblo de tanta esclavitud, de tantas cosas. Y usted conoce la historia. Usted, el que ha leído la palabra de Dios, sabe toda la historia. Hasta películas hay. Hasta los niños saben todo lo que sucedió con la historia de Moisés. Y el Señor hablando a través de Moisés para que el pueblo recibiera esa palabra. Y lo vamos a leer hoy. Y yo sé que la palabra de Dios no solamente ha quedado para que nosotros la estemos leyendo y como que si no es nada, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios, yo sé que hay palabra que fue escrita en aquellos tiempos para aquellas personas, pero a nosotros nos ha quedado como un ejemplo. La palabra de Dios ha quedado como un ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros no vayamos a repetir los patrones negativos que ellos hicieron. Miren lo que nos va a decir acá. Dice aquí, y les estaba dando como los estaba preparando para cuando en el futuro. ¿Por qué? Porque Dios sabe, Dios conoce cada uno de nosotros y qué es lo que nosotros podemos hacer el día de mañana si nosotros no estamos en las manos de Dios, o a veces estando en las manos de Dios, el pueblo sigue haciendo cosas que no tiene que hacer. Y miren lo que nos dice acá.
en el futuro, dice aquí, cuando tengan hijos y nietos y ya hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, no se corrompan. Oiga lo que dice, no se corrompan, haciendo ídolos de ninguna clase. Esa práctica es mala a los ojos del Señor su Dios y provocará su enojo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios aborrece? La idolatría. Y le estaba diciendo, no se vayan a hacer ídolos para adorarlos a ellos. ¿Por qué? Porque el Señor conocía el corazón de ellos, que podían desviarse y seguir a otros dioses. Y el Señor no quería eso, que su pueblo adorara a otros dioses. No quería que se hicieran otros dioses para venir a adorarlo, a esos dioses que no responden, esos dioses que ellos supuestamente, muchos de ellos tenían. Y eran dioses que ellos los tenían tan guardados que no quería que nadie los tocara. Y todo eso el Señor les estaba diciendo a ellos que no fueran a cometer esa falla. Y yo sé muy bien que la idolatría no es solamente algo que usted idolatre. No solamente eso. También hay personas que si nosotros no tenemos cuidado, las empezamos a idolatrar. A veces puede idolatrar a un papá, a una mamá, a un hijo, a una hija, a un esposo, a una esposa. Y así, usted sabe, y cuando nosotros no tenemos cuidado en eso, ahí es donde viene el Señor escudriñando nuestro corazón. Si nosotros amamos más todo lo que yo le he mencionado o lo amamos a Él. ¿Por qué? Porque acá en Deuteronomio nos está dando, era como una, no sé, era una advertencia para que cuando ellos ya ellos tuvieran hijos y nietos, ellos no se podían corromper. Y aquí nos dice que si ellos se corrompían haciendo ídolos, esa era una de las prácticas que el Señor detesta. Cuando un hombre empieza a idolatrar otras cosas, o sea lo que sea, y al Señor, al que le dio la libertad, al que lo sacó de la esclavitud, lo deja a un lado. Nosotros, como hijos de Dios, mis hermanos, siempre en nuestro corazón, en todo nuestro ser, siempre tiene que estar el Señor bien metido en nuestra vida, y que siempre la adoración sea solo para Él, porque el Señor nos hizo con un propósito a nosotros. Uno de esos propósitos es para que nosotros le adoremos a Él, le adoremos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la creación de Él. Para que le adoremos nos hizo, y para que disfrutemos todo lo que Él nos pone en nuestras manos, pero no que lo idolatremos. Yo puedo amar a mis hijos como madre, puedo amar a mi esposo como esposa, puedo amar a mis papás. ¿Por qué? Porque merecen respeto. Mis padres merecen respeto. Toda mi familia merece respeto, pero no idolatrarla. Ya cuando nosotros empezamos a idolatrarlos, ahí viene el problema. Ahí está el problema. Yo no le voy a decir a usted que usted deje de convivir con su familia. No, usted no va a dejar de convivir con su familia, con sus seres queridos, porque ellos son como un regalo, podría decir yo, que el Señor le ha puesto en su hogar o en su familia, sea quien sea lo que Dios le ha puesto a usted. Es como algo que Él ha añadido a su vida, pero hasta ahí.
Pero cuando ya empezamos nosotros a idolatrarlos a ellos, y también hay personas, mire el peligro que hay en estos tiempos. Y yo sé, lamentablemente en nuestra familia se vive, que empiezan a idolatrar como cosas, vehículos, ropa. De todas las cosas el Señor me ha ido ayudando a mí poco a poco. De tantas cosas que uno anda dentro idolatrando. ¿Y por qué el Señor le estaba diciendo al pueblo eso? Porque el Señor sabía que se podían desviar y que podían practicar estas prácticas que al Señor no le agradan. Hay personas que creen que solamente una estatua, ya eso es un ídolo, y eso es parte, pero no solamente una estatua. No, también hay personas que si nosotros no tenemos cuidado, las podemos empezar a idolatrar. Y ahí está el peligro, un peligro que a nosotros nos va a hacer daño cuando nosotros no tenemos ese cuidado. Acá en la otra versión dice: cuando ustedes hayan ocupado esa tierra y tengan hijos y nietos, no se hagan ningún ídolo, ni mucho menos vayan a adorarlos. Estarían cometiendo un terrible pecado y harían que Dios se enojara. Mire la forma como Él les estaba diciendo que iban a provocar que el Señor se enojara cuando ellos empezaran a adorar a otros dioses, a adorarlos. Nosotros tenemos que respetar a las personas, pero hasta ahí, mis hermanos, hasta ahí, no querer como idolatrarlo. Y usted sabe qué es idolatrar a alguien. Un ejemplo vamos a poner. Voy a poner un ejemplo de alguien que usted tanto ame, y que esa persona que usted tanto ama, le dice a usted que ya no siga al Señor, que ya no siga hacia adelante, que ya no haga lo que usted está haciendo para el Señor. Y como usted ama mucho a esa persona, y viene usted y usted empieza a poner, como dicen, los pensamientos en línea a mirar qué va a hacer. ¿Y qué es lo que usted haría en ese momento? Porque yo sé que si usted ama mucho a esa persona, ahí va a ser como una prueba para usted. Si usted le hace caso a esa persona que le está diciendo que deje todo por el Señor, que deje todo. No por el Señor, que deje todo por esa persona. Y ahí es donde nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones. Me parece que fue el primer año que yo había venido a los caminos del Señor. Yo fui procesada a través de eso. A mí se me hizo una pregunta y me dijeron bien claro que decidiera si entre Dios o esa persona. Y yo, con una certeza que había en mi corazón, le dije que yo iba a seguir a Dios, porque lo que Dios empezaba a hacer en mi vida, nadie lo había hecho. Y fue una decisión que yo tomé sin pensar, sin dar la respuesta el otro día. No, en el momento que la persona me preguntó, ahí yo tomé la decisión. Y hoy puedo ver que fue la mejor decisión de haber yo decidido seguir a Dios. He pasado situaciones bien difíciles, bien tremendas, por yo haber tomado esa decisión, pero he podido ver la mano de Dios obrando a mi favor, obrando en mi vida. El Señor quiere que lo amemos solo a Él. Y hay un verso donde dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Él quiere que nosotros estemos ahí con Él, solo para Él nos quiere. No, Él no nos quiere compartir con nadie. Que nuestro corazón
sea solo para Dios, que nuestra vida solo le pertenezca a Dios. Así con esas debilidades que muchos de nosotros tienen, muchas veces no tenemos fuerza, muchas veces nos sentimos agobiados. Pero así, mis hermanos, sigamos amando a Dios, vivamos lo que vivamos. Vivamos todos los momentos difíciles que lleguen. No importa, sigamos hacia adelante, porque yo sé que el Dios que nosotros tenemos, cuando nosotros hemos decidido en nuestro corazón seguirle a Él estará ahí siempre ayudándonos. Pero Él conoce bien a los que realmente lo aman a Él, a los que realmente se esfuerzan por agradarle. Tal vez usted y yo nos esforzamos por agradarle a Él, nos esforzamos por hacer lo mejor que podemos para Él. Queremos que Él esté contento, que Él esté feliz. Eso es lo que yo pienso, no sé usted. El Señor acá nos ha hablado a través de la lectura de qué es eso terrible que Él detesta. Y puede haber un hombre o una mujer que decida mejor las cosas de aquí abajo y no las cosas de allá arriba. Y hay otro verso también que dice que primeramente busquemos las cosas del reino. Nos dice bien claro, las cosas de Dios, y lo demás Dios lo va a poner ahí en sus manos, lo va a añadir. Pero Él dice que primeramente busquemos lo de arriba. No primeramente lo de aquí abajo y después lo de allá arriba. No. El Señor, cuando un corazón se ha entregado a Él, Dios lo empieza a bendecir. Dios lo empieza a fortalecer. Dios empieza a tener un gran cuidado. Si Él nos cubría desde antes que nosotros, ni todavía no conocíamos de Él, y así Él tenía misericordia de nosotros, ¿cómo no ahora que ya estamos en las manos de Él? Hoy que estamos en las manos de Él, nadie nos puede sacar de sus manos ni arrebatarlos, aunque hay un verso también en la palabra de Dios, y no sé si son varios los que hay, donde dice que si nos descuidamos, también nos pueden separar de Dios. Nos pueden separar. Por eso es que hay que siempre estar, mis hermanos, como dicen, bien alerta en toda nuestra vida, que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Caminando. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, todo lo que sentimos, todo eso tiene que nosotros evaluarlo y escudriñarnos cada vez que sea necesario. Y es bonito cuando nosotros nos escudriñamos, nos empezamos a como a chequear. ¿Estará bien esto? ¿Estará mal esto? ¿Esto que estoy haciendo? Es bueno cuando nosotros hacemos eso de estarnos escudriñando y de estar también chequeando los pensamientos que llegan a nuestra mente. Esos pensamientos, si son pensamientos que no edifican, hay que destruirlos, hay que sacarlos de nuestra mente. Bueno, mis hermanos, hasta aquí nos vamos a quedar. Aquí la palabra de Dios nos estuvo hablando sobre lo que Moisés le dijo al pueblo, que no fueran a cometer esa falta de adorar a otros dioses. El único Dios que tenían que adorar era aquel que los había libertado, que los había sacado de la esclavitud, que los había llevado a lugares muy espaciosos de bendición. Y así el Señor ha hecho con nosotros. El Señor quiere que nosotros siempre solo a Él le adoremos, solo a Él, nuestra vida sea 100% para Él. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que Dios siga ayudándole en cualquier área de su vida. Cualquier área que usted en este momento esté necesitando de Dios, que sea Dios ayudándole a usted.
Nos vamos a ver en otros videos, si así el Señor lo permite. Bendiciones para cada uno.